¿Están todos listos? Yes. Va. Buen día, nosotros somos el equipo número 1 y a continuación les vamos a exponer el tema de la negociación. El equipo está conformado por Calderón Cruz Andrayanín, Medel Cruz Melissa, Rodríguez García Santiago Alejandro y San Juan Padías Brian. Vamos a empezar con lo que es el concepto de la negociación. La negociación es un proceso en el cual hay un intercambio de información y existe un compromiso cuando las dos partes involucradas desean mantener o continuar una relación. A continuación tenemos sus características. Las características de la negociación son el conflicto, la percepción, la conciencia, inteligencia, pensamiento, emoción, sentimientos, actitud, comunicación y conducta. La primera, que es el conflicto, que es la más vista. Desde un punto de vista podemos ver que el conflicto no es algo bueno o que se relacione con algo bueno, ya que se relaciona con un enfrentamiento, pero si se ve más a conciencia para una negociación, quiere decir que vamos a tener una identificación de un problema para llegar a una solución. En el segundo tenemos la percepción, que es la manera, la forma en la que cada persona capta el problema. La conciencia, que es el momento en el que entra en contacto con la realidad del problema. La inteligencia, que es la capacidad de entender, interactuar y llegar a una solución. El pensamiento, que es donde se encuentra el pensamiento de los acontecimientos y se razona. La emoción, que es el estado afectivo breve e intenso. Los sentimientos, que es el estado afectivo intenso y duradero. La actitud, que es la tendencia emotiva de enfrentarse en determinadas formas a las personas, situaciones y cosas. La comunicación, que es el compartir las situaciones para llegar a una solución en la negociación. La conducta, que es la parte más importante en una negociación, que es la actividad humana más visible con mayor significado, ya que en estas se determina si se gana la negociación o se pierde. Ok, ahora, dentro de la negociación existen las características que influyen en el proceso de negociación. Estas son 7. La primera es el tener a la mano toda la información. Una negociación va a depender de la cantidad de preparación que haya previamente. Debemos de usar siempre a nuestro favor la información, posición y el tiempo para así obtener un mejor resultado. Como siguiente circunstancia, pues está el vigilar la cantidad de personas involucradas. Eh, la negociación va a depender de la cantidad de personas que estén participando en el proceso, ya que esto va a permitir que se desenvuelva de distintas maneras. Generalmente se recomienda un número de personas que sea mínimo, es decir, que no exceda 10, ya que así se evitarán un mayor número de conflictos. Posteriormente está el delimitar las funciones de los actores. Debemos de saber cuál es nuestro rol dentro de una negociación para que no se realice una acción que no sea deseada por uno mismo y que pueda complicar a la negociación. Posteriormente está el clima y la negociación. Las negociaciones se deben de llevar a cabo en ambientes adecuados, en el que no haya interrupciones, tampoco tensiones o reproches, e inclusive algún tipo de prejuicio, ya que pues todo esto nuevamente nos va a complicar la negociación. Como punto 5 tenemos a los canales de comunicación. Debemos de entender que el canal por el que nos comuniquemos hará que la negociación sea un proceso simple o un proceso difícil. Esto se puede ver claramente en ámbitos de negocios a nivel internacional cuando tenemos que llevar un trato o algún acuerdo con alguna persona que no entiende nuestro dialecto. Como sexto punto está el identificar el asunto de la negociación, ya que no es lo mismo tener una negociación que sea de carácter político
una financiera o una personal. Es decir, que debemos de identificar el por qué y el cómo se va a llevar a cabo esta negociación. Y como sexto punto dentro de las circunstancias, pues está el estatus de los implicados dentro de la pirámide jerárquica. Para que tengamos una negociación exitosa, solamente deben estar implicadas personas que sepan sobre el tema y que tengan unas metas o unas bases establecidas, ya que de lo contrario afectará todo el proceso. Posteriormente, pues hablaremos de las bases de la negociación. Estas se dividen en 5 y cada una de ellas es muy importante. La primera de estas, pues, es la preparación, ya que sin una preparación previa, pues no habrá un resultado. La preparación nos permite aumentar la flexibilidad, además de que se encarga de imponer cierto rigor y te obliga a dar un número de automatismos que se van adquiriendo mediante diversas negociaciones, es decir, mediante la experiencia. Como siguiente fase, pues está la exploración, que es la que se encarga de investigar, dialogar con otro para que se puedan obtener antecedentes, además de que se debe de saber qué es lo que va a desear la otra parte. Generalmente la exploración consume un 60% de todo el proceso de la negociación, pero sin ella pues no sería posible llegar a cabo un acuerdo o dar por culminada la negociación. Como tercera fase está la propuesta. Esta es una oferta profesional que se hace a la contraparte con tal de llegar a un acuerdo. Generalmente aquí se denotan cuáles serán las intenciones principales de la contraparte para que posteriormente se pueda pasar a la cuarta fase, la cual es el intercambio. Este es un momento clave de la negociación, ya que debemos de saber escuchar e interpretar cada palabra de lo que diga la contraparte, además de que debemos de ser muy flexibles para que podamos captar posibles debilidades o, o ventajas que podamos tener sobre la contraparte. Como quinta y última fase está el acuerdo, que es la parte final de la culminación, eh, ya que una vez que se negocia hasta el último segundo, llegaremos a una parte neutra en la que ambas partes estarán de acuerdo y por tanto darán por concluida la negociación. Existen diferentes tipos de negociación que a continuación vamos a explicar. Primero tenemos la negociación acomodativa, que bueno, en este tipo de negociación, el negociador al que esté más interesado de ambas partes va a adoptar una conducta más sumisa contra la otra parte para que de este modo sea una forma más conciliadora y bueno, se puedan obtener buenos resultados. Después tenemos la negociación competitiva, que bueno, en este tipo de negociación el negociador se va a formar con una postura más agresiva, donde el interveniente va a esperar lograr la mayor parte de los beneficios en el acuerdo. Después tenemos la negociación colaborativa, que es aquella en la que los dos negociadores van a salir ganando de igual manera, ninguno más que otro. En la negociación distributiva, la técnica de negociación, los integrantes van a aspirar a obtener mayor beneficio de cualquier forma. Después tenemos la negociación por compromiso, que en este tipo se va a llegar a un acuerdo superficial, pero lo suficientemente fuerte como para que se puedan lograr los objetivos planteados. Después tenemos la negociación evitativa. Este tipo de negociación surge cuando va a resultar contraproducente por una o por ambas partes. Después existen técnicas y estrategias que existen en la negociación para lograr tener un mayor compromiso de ambas partes. En las técnicas tenemos que primero es articular propuestas. Esto va a permitir que todas las partes consigan resultados óptimos o bien que igual una de las partes salga más beneficiada que otra. Dentro de esto tenemos diferentes tipos de propuestas. Una es la abstracta, que es adecuada para preparar la negociación y tantear a los oponentes. Después tenemos la propuesta abstracta concreta, que esta va a ser ideal para las negociaciones acomodativas en las que se da prioridad a los intereses de los demás. También existe una propuesta concreta abstracta, que es adecuado para las negociaciones muy competitivas o cuando se tiene más poder que la otra parte. Después tenemos la propuesta concreta,
que es la más adecuada cuando se desea cerrar el proceso de la negociación. Después tenemos negociar los intereses, que es cuando las partes van a insistir en mantener su postura y sus argumentos ante todo, sin intención de ceder bajo ningún concepto. Dentro de esta existen diferentes tipos de técnicas, que primero es la técnica del paso, que va a ser dividir una negociación en partes y proceder paso a paso. Y aquí cada parte va a obtener beneficios. Tenemos la técnica del paquete, que se refiere a que una vez que las partes se identifican sus intereses, se llega a un acuerdo generando una especie de paquete y bueno, también se puede negociar para que este sea intercambiado. Después tenemos la técnica de la ampliación, que va a ser aceptar elementos en la negociación que en un principio no se tuvieron en cuenta. Este tipo de técnica se va a usar sobre todo en las negociaciones colaborativas. Y por último tenemos estrategias, que dentro de estas existen dos. La estrategia ganar y ganar, que es donde consiste en llegar a intentar a llegar a un acuerdo que resulte beneficioso para todas las partes implicadas. Y tenemos la estrategia ganar y perder, que mediante esta estrategia los implicados en el proceso van a tener una competencia entre sí. Y bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.